Algunos megaproyectos de este mundo parecen haberse hecho simplemente para que la Unión Soviética destacara y pudiera sacar pecho, pudiera ser el archienemigo de alta calidad que Estados Unidos necesitaba, lanzar cosas al espacio, construir un enorme arsenal de armas nucleares o cocinar un borscht absolutamente espectacular y quizás lo más importante, generar ideas para nuevas y mortales superarmas. Desde el tanque superpesado T-42 hasta el sistema de bombardero de órbita fraccionada, pasando por la pistola láser portátil, los soviéticos eran maestros en el diseño de sistemas de armamento capaces de sembrar el pánico en Occidente, a la vez que tranquilizaban al partido, asegurando que sus mejores días estaban aún por llegar. Y hablando de todo esto, ya es hora de que entremos en materia y hablemos del MIL-V12, que con 37 metros de longitud, una envergadura de 67 metros de punta a punta del rotor y un peso máximo al despegue de más de 100.000 kilos, sigue ostentando el récord como el helicóptero más grande que el mundo jamás haya visto. Para que os hagáis una idea, cuando el V12 irrumpió en la escena internacional allá por 1971, hizo temblar de miedo a la OTAN, pero sin embargo, en solo 3 años, el proyecto fue condenado por completo al basurero soviético. En el vídeo de hoy analizaremos el innovador diseño del MIL-V12 y el cúmulo de obstáculos y trabas que hicieron que el helicóptero se quedara en tierra para siempre. Pero antes de seguir, y hablando de la Unión Soviética, lo que quiere decir hoy en día la Rusia moderna, os voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que las importaciones rusas hayan recuperado su nivel previo a la guerra de Ucrania pese a todas las sanciones internacionales? ¿Qué plan está siguiendo Vladimir Putin, el Kremlin y las empresas rusas para escapar del castigo occidental? Pues si queréis conocer todas las respuestas a estas preguntas, no os perdáis el vídeo que han publicado sobre este tema en Si lo hubiera sabido, que como sabéis es el canal de información financiera de Mutuactivos con el que participamos. Os dejamos el vídeo en la descripción y en la pantalla final. Y dicho esto, sigamos con el superhelicóptero de hoy. Los orígenes del V12, al igual que los orígenes de la mayoría de los avances de ingeniería en la era de la Guerra Fría, estaban fundamentalmente relacionados con las armas nucleares. Aunque a la Unión Soviética no le faltaban cabezas nucleares ni los misiles balísticos intercontinentales que las disparaban, sí tenía un problema logístico. ¿Cómo llevar exactamente esos misiles a una plataforma de lanzamiento sin que los estadounidenses los encontraran? Aunque no vamos a entrar en los detalles de la disuasión nuclear en este vídeo, basta decir que es importante que una nación con armas nucleares mantenga en secreto la ubicación de sus armas listas para ser lanzadas, o que las proteja extremadamente bien en caso de que otra nación con armas nucleares les lance un ataque. Si la nación A quiere lanzar sus armas nucleares contra la nación B, pero la nación B tiene sus propias armas nucleares ocultas apuntando a la nación A, probablemente no habrá intercambio nuclear. Ambas partes se arriesgarán a la destrucción lanzando sus misiles balísticos intercontinentales. Pero si la nación A sabe dónde esconde sus misiles la nación B, la nación A puede bombardear primero esos emplazamientos, eliminando así la capacidad de represalia de la nación B y con ella la mayor esperanza de la nación B de convencer a la nación A de que no ataque en primer lugar. Como resultado de este delicado equilibrio, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se pasaron la Guerra Fría intentando identificar las instalaciones de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales de la otra parte, al tiempo que mantenían ocultas las suyas propias. Ahora sabemos, en retrospectiva, que ninguno de los dos bandos estaba especialmente entusiasmado con la idea de lanzar un ataque nuclear a gran escala solo porque pudieran hacerlo, pero cada bando quería tener la seguridad de saber que podía poner fin a un conflicto de forma decisiva si el lanzamiento por parte del otro bando parecía inminente. Esto significaba que los soviéticos se enfrentaban constantemente a los aviones espía estadounidenses U-2, que intentaban obtener un inventario completo de dónde se encontraban exactamente los misiles soviéticos. Lo más molesto sobre los misiles balísticos intercontinentales, especialmente sus primeras variantes,
es lo complicado que resultaba transportarlos. Esto fue un problema para los soviéticos en particular, debido a la lejanía de muchos de los lugares estratégicos de lanzamiento que los soviéticos podrían utilizar para disparar sus misiles sobre el Ártico hacia los Estados Unidos. Al no haber carreteras ni pistas de aterrizaje en esas zonas, la única forma de llevar un misil balístico intercontinental hasta el lugar necesario era enviarlo en tren. Pero esas vías de tren trazarían una línea justo hasta los lugares de lanzamiento. La infraestructura soviética dependía del transporte ferroviario en general, lo que significaba que cualquier nueva línea de ferrocarril observada por los aviones U-2 estadounidenses destacaría notablemente y conduciría directamente al lugar de una instalación de lanzamiento. Obviamente eso iba a ser un problema, y una nueva carretera o pista de aterrizaje lo suficientemente grande como para facilitar el transporte de misiles balísticos intercontinentales no sería mucho mejor. Sin embargo, un helipuerto podría ocultarse mucho más fácilmente, ya que cualquier tipo de nave de despegue y aterrizaje vertical requiere mucho menos espacio para aterrizar. Si existiera un helicóptero soviético lo suficientemente grande como para que cupiera una ICBM, podría resolver muy bien los problemas de transporte que sus misiles balísticos estaban causando y garantizar así que el orden internacional de la destrucción mutua asegurada pudiera mantenerse más fácilmente. Para los dirigentes del partido había un lugar al que acudir para conseguir este tipo de tecnología: la oficina de diseño de la fábrica de helicópteros Mil de Moscú, con sede en la ciudad de Tomilino, Rusia. Mil ya se había afianzado como la empresa soviética a la que acudir para todo lo relacionado con helicópteros, y acababa de presentar el diseño del helicóptero Mi-6, el mayor helicóptero del mundo en aquel momento y un éxito durante sus años de apoyo a las Fuerzas Armadas soviéticas. El Mi-6 había batido varios récords mundiales cuando entró en servicio, y el nuevo helicóptero soviético tendría que batirlos de nuevo. El nuevo diseño de Mil tendría que ser capaz de levantar entre 20 y 25 toneladas de peso, más su propia masa, en vuelos de larga distancia a través de la Unión Soviética. Esta capacidad era suficiente para transportar 3 tipos de misiles balísticos intercontinentales y algo igual de útil: una gran cantidad de armamento convencional y de suministros. Pero, como os podéis imaginar, equilibrar este tipo de peso con la forma alargada y tubular de un misil sería imposible en un helicóptero con un rotor superior. Después de todo, los helicópteros son difíciles de mantener estables incluso en los mejores momentos, y una nave de 30 metros de largo no debería depender de un pequeño rotor de cola. Además, un solo rotor no generaría suficiente sustentación para despegar, y por eso los soviéticos exploraron un sistema de rotores en tándem, algo así como el que utilizaba Estados Unidos en sus helicópteros Chinook, pero estos tenían también sus propios problemas y finalmente los ingenieros responsables abandonaron la idea. En su lugar, se optó por la llamada disposición transversal, con 2 rotores del mismo tamaño en los extremos de las alas de soporte, que se creía que proporcionaban la estabilidad suficiente para que el helicóptero pudiera, al menos, mantener un vuelo seguro. El moderno Bell Boeing V-22 Osprey utiliza este mismo concepto. Pues bien, el diseño Mil tendría una enorme envergadura de rotor de punta a punta de casi 67 metros, propulsado por 4 motores D-25 de 6.500 caballos de potencia cada uno. El diseño hizo saltar por los aires las expectativas soviéticas en cuanto a su capacidad de carga. Además de su propio peso, esta unidad podría levantar del suelo unas 40 toneladas o más. El resto del helicóptero tomó forma alrededor de estos 2 rotores transversales, con un compartimento de carga de 28 metros de largo y 4 metros y medio de alto y ancho. Para que nos hagamos una idea de su tamaño, esta cámara era más que suficiente para albergar un autobús urbano y tenía una capacidad de transporte de 196 pasajeros, lo que significa que solo con 2 helicópteros se podría llevar a un batallón soviético entero a la batalla. El helicóptero estaba tripulado por 6 operadores: un piloto, un copiloto, un ingeniero de vuelo, un navegante, un operador de radio y un electricista especializado. Utilizaba un diseño de 2 cabinas, con el navegador y el operador de radio en la parte superior y todos los demás abajo. La parte trasera del helicóptero se abría con 2 enormes puertas de apertura en forma de concha y estaba preparada para transportar cargas útiles por debajo, aunque no cupiera nada dentro. El V-12, como acabaría llamándose, podría alcanzar una velocidad máxima de 260 km por hora, con una autonomía de 500 km, o el doble si solo tenía que hacer un viaje de ida. Su primer vuelo
vuelo de prueba no había ido nada bien, porque como los pilotos habrían descubierto por las malas, el helicóptero tenía tendencia a sacudirse tan fuerte que todos los que iban a bordo corrían serios riesgos de perder muchas cosas. También corrían el riesgo de sufrir accidentes en vuelo, como por ejemplo provocar giros involuntarios, que fue precisamente lo que ocurrió. Veréis, el primer vuelo de prueba terminó con el V12 estrellándose contra el suelo y reventando sus propios neumáticos. Pero bueno, los neumáticos son baratos cuando se tiene el presupuesto de I+D de una superpotencia mundial. El problema es que desafortunadamente el gobierno se había adelantado a los acontecimientos proponiendo su nuevo superhelicóptero para el público occidental, y un accidente relativamente menor se convirtió en un gran fracaso. Así que tras un año de reparaciones y modificaciones, la nueva y mejor versión del V12 estaba lista para volar de nuevo. Ahora sí, esta vez con mucha menos fanfarria que antes. En este caso el helicóptero voló con éxito desde su plataforma en la fábrica de Mil hasta un centro de pruebas, y ahora que se podía confiar en él para despegar del suelo, sorprendió incluso a sus operadores con la cantidad de carga que podía manejar. En poco tiempo, el V12 había batido 8 récords mundiales de transporte de grandes cantidades de carga por encima de ciertas altitudes. De hecho, todavía hoy ostenta 4 de esos récords. El prototipo y un segundo helicóptero entregado poco después fueron alabados en todo el mundo, incluido con el prestigioso premio Sikorsky de la Sociedad Americana de Helicópteros. Los recuerdos de su primer vuelo quedaron prácticamente borrados, y el V12 se convirtió en una victoria de prensa tan importante para la Unión Soviética que incluso los Estados Unidos y sus aliados no pudieron evitar aplaudir. Es más, los ejércitos occidentales entraron en auténtico pánico tratando de averiguar para qué servía el V12 y cómo los soviéticos habían conseguido construir un helicóptero tan condenadamente grande. Para más inri, el gobierno soviético no tuvo reparos en mostrarlo. Su momento culminante llegó en el Salón Aeronáutico de París del año 1971, y como no había forma de llevar el V12 hasta allí, a menos que volara por sí mismo, los soviéticos lo aprovecharon al máximo con una gira aérea sobre varias de las principales ciudades europeas. Todavía no sabemos cuánto se gastó la Unión Soviética para hacer volar el V12, pero cualquiera que fuera esa cifra final, podríamos decir que fue un auténtico derroche. Tan solo mereció la pena para que algunos generales americanos tuvieran pesadillas por las noches. Y es que, bueno, el helicóptero fue construido para volar, y volaría, excepto que, bueno, realmente volar no volaría. Los líderes de la Unión Soviética no se lo dijeron al mundo, pero en privado se habían dado cuenta de que el diseño del V12 estaba condenado incluso antes de recibir el segundo prototipo. La razón era simple. Esos molestos aviones espía U-2 que mencionamos antes ya no eran los únicos ojos en el cielo a los que los soviéticos tenían que enfrentarse. Había comenzado la era de los satélites espía, y mientras que los aviones solo podían tomar imágenes de pequeñas zonas de terreno cada vez que volaban, los satélites podían tomar imágenes de millones de kilómetros cuadrados a la vez y enviar esos datos directamente a Estados Unidos. Los días de los vuelos de inteligencia dispersos habían pasado a la historia, y los emplazamientos de lanzamiento de misiles ya no podían ocultarse simplemente situándolos en medio de la nada. Incluso si los yanquis pensaban que esas zonas eran bastante poco prioritarias para examinarlas, los satélites podían hacerlo sin problemas. Por supuesto, este avance funcionaba en ambos sentidos. Los estadounidenses podían ver las bases de lanzamiento soviéticas y los soviéticos la de los yanquis. Pero el V12 se convirtió rápidamente en una de las víctimas confirmadas de la tecnología de satélites, pues ya no había necesidad de transportar misiles balísticos intercontinentales por aire, y el helicóptero tampoco tenía mucha utilidad práctica en ningún otro sitio. Si se iba a utilizar en una zona de guerra, llevar 200 soldados en su interior sonaba muy bien, pero si derribaban un V12, el enemigo podía eliminar a medio batallón soviético que viajara en su interior. Lo mismo ocurría con la carga, y si había que transportarla por aire para fines no bélicos, ¿por qué no usar un avión? Las situaciones en las que realmente se necesitaba la capacidad de despegue y aterrizaje vertical de un V12 para una cantidad de carga que no pudiera repartirse entre varios helicópteros más pequeños eran extremadamente limitadas y desde luego no justificaban su coste. Las fuerzas aéreas soviéticas se negaron rotundamente a aceptar el diseño del helicóptero para las pruebas, y aunque la oficina de diseño de Mil continuó trabajando en el proyecto durante un tiempo, todo quedó paralizado
realizado en 1974. De los dos prototipos que se construyeron, uno se guardó en la planta de helicópteros de Mil, mientras que el otro se donó a un museo de la Fuerza Aérea cerca de Moscú para ser expuesto al público. También se canceló una segunda versión prevista de la nave, destinada a transportar cargas aún más pesadas. Mil se planteó brevemente la posibilidad de fabricar una variante para uso comercial en Siberia, pero una vez más, simplemente no había necesidad de un helicóptero del tamaño del V-12. Si el V-12 consiguió alguna pequeña victoria, fue hacer que los estadounidenses malgastaran parte de su presupuesto de I+D intentando construir una aeronave que le hiciera competencia, pero eso es prácticamente todo lo que el helicóptero consiguió en última instancia. Hoy en día, el V-12 vive exclusivamente de los récords que estableció y de los prototipos que siguen cautivando la imaginación del público. Es un testimonio tanto de las increíbles proezas de ingeniería del V-12 como de su obsolescencia. El hecho de que muchos de sus récords sigan sin batirse hoy en día y con ninguna aeronave conocida actualmente en desarrollo que se acerque siquiera a la capacidad de elevación del V-12, probablemente seguirá ostentando esos récords durante mucho tiempo. Sus sucesores, entre los que destaca el Mil Mi-26, no han dado al V-12 ninguna razón para salir de su retiro, y con toda probabilidad el V-12 seguirá siendo el helicóptero más bestia que jamás se haya construido. Pero llegados hasta aquí, turno para ti. ¿Crees que hoy un helicóptero así sería útil? ¿Qué usos se te ocurren? Déjanos tus respuestas en los comentarios. Y ya sabéis, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a Megaproject si es que aún no lo habéis hecho. Un saludo y hasta la próxima.